Se los adelantábamos, el expresidente Julio María Sanguinetti fue elegido como el nuevo secretario general del Partido Colorado. Para conocer los nuevos desafíos que va a encarar desde ese lugar es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, encantado. Ya adelantó que no va a ser para hablar del clásico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De fútbol siempre se puede hablar. Estuvo en el estadio anoche. Estuvimos en el estadio como corresponde. Llegamos bastante preocupados porque veíamos al equipo con demasiadas bajas. Pero bueno, yo suelo decir que cuando ganamos festejamos y cuando no, renovamos la fe. Ayer fue un día de renovar la fe. Renovación de fe. Estamos en eso. Hablando de renovar la fe, bueno, la renueva como secretario general del Partido Bueno, Colorado. todavía no he sido designado, ¿no? Bueno, pero ya se terminó con el escrutinio sí, final. la semana que viene probablemente ya asumamos esa tarea. A la cual le damos mucha importancia. Sí, la primera vez que fui secretario general fue luego de la elección interna del 82, bajo la dictadura. Aquella elección interna tan particular que marcó el comienzo de la repolitización del país. Y en esa ocasión, bueno, había una gran puja dentro de los dos partidos, el frente no estaba autorizado aún, y en aquel momento era la contienda, digamos, entre los grupos ballistas, los grupos pachequistas, y ahí terminé de secretario general. De modo que en aquel momento fue una responsabilidad enorme, porque era el momento de ver cómo conducíamos o contribuíamos o orientábamos el camino de salida hacia la democracia que felizmente se logró. Luego volví, luego de la derrota del 2004, y ahí estuve un tiempo también trabajando, y ahora vuelvo con mucho gusto, pensando que después de esta aventura que hice este año y medio, que fue una especie de inesperada aventura, cuando no pensaba que tuviera que volcarme nuevamente a la vida electoral del partido, a la otra he estado siempre cerca, con los libros, el debate de ideas, el periodismo, pero en fin. Bueno, después de esto se me ofrece esta posibilidad y me parece interesante, porque hay que formar jóvenes, porque hay que darle vida institucional al partido. Y va a haber mucho que negociar, ¿no? Darle respaldo a quienes estén en cargos y hay que darle respaldo a los ministros y hay que estar cerca de la bancada parlamentaria. Una coalición no es un asunto sencillo, más una coalición en este sentido inédita, ¿no? Porque coaliciones hubo siempre, desde las más diversas modalidades. Nosotros mismos, como ministros en varias ocasiones, o como presidente en 2 ocasiones, vivimos modalidades distintas de coalición. La segunda presidencia fue una coalición muy firme, estable, 5 años, que fue la que nos permitió salvar la seguridad social y la que nos permitió hacer la reforma educativa, la que nos permitió retornar a las inflaciones de un solo dígito, salir de la economía inflacionaria que llevaba 50 años. Fue una alianza con el Partido Nacional que presidía entonces el doctor Volonté. Bueno, eso fue, yo diría, un modelo clásico de coalición estable. El gobierno de Lacalle anterior había sido más inestable. El primero nuestro fue lo que Wilson llamó gobernabilidad, es decir, un gobierno en minoría parlamentaria que puntualmente negocia con la oposición un asunto u otro. De modo que el país tuvo todas esas alternativas, la vuelve a tener. Lo que nunca había ocurrido fue una coalición de 5 partidos. Eso mismo le iba a decir, el escenario ahora es distinto. El escenario es distinto. Ustedes saben, porque lo he dicho acá, que he sido muy contrario en teoría a la fragmentación política, porque España, Italia, toda la Europa afín a nosotros, de la cual como mentalidad venimos, nos está mostrando que eso lleva a una gobernabilidad difícil. Y eso es lo que tenemos ahora, una gobernabilidad difícil, pero que en los primeros pasos viene mostrándose bien, porque el presidente de Lacalle logró en solo 9 días un acuerdo de los 5, con 13 puntos o 13 capítulos bien definidos, y eso habla de una capacidad de diálogo, de una capacidad de negociación y también de una voluntad de entendimiento de esas 5 partes, digamos así. De todas maneras, ya
ya hubo alguna señal de separación, ¿no? Más que nada vino por Cabildo Abierto. El episodio más reciente que recuerdo es el tuit de Lust, oponiéndose o anunciando la interposición de recursos por el trazado de la... Individualidades rebeldes. Bueno, pero esas conforman a la coalición, ¿no? Sí, y podrían hacer difícil la gobernabilidad. No, el otro día salía en uno de los diarios, no recuerdo en cuál, cuáles eran los candidatos rebeldes. En el gobierno pasado el frente era Darío Pérez, el diputado Maldonado era el candidato a las rebeldías. Entonces ahora hablaba de Luz, hablaba de dos o tres más, no me acuerdo quién, del Partido Nacional, de los posibles rebeldes. Sí, son figuras individuales. El caso del Cabildo Abierto es muy particular. Es un partido nuevo, es un partido sin cuadros estables, sin procedimientos conocidos. En fin, es una situación muy novedosa. Pero que en principio, por lo que se maneja, van a tener 2 ministerios, salud es lo que y se habla, porque tuvo una representación parlamentaria muy importante. Esa es la realidad. La realidad es que fue una novedad que se instaló muy rápidamente. Fue un fenómeno nuevo, un fenómeno, si se quiere, inesperado en cuanto a la velocidad con la cual se instaló. Hay muchas interpretaciones. Personalmente, me parece que la rápida instalación fue parte del fenómeno inseguridad ciudadana que hacía que en la población, en la ciudadanía, hubiera un gran reclamo de autoridad. Y más allá de la persona del general Manini, había un reclamo de autoridad, vinculado al uniforme, digamos, ¿no? Es decir, se veía en él un hombre de autoridad. Y eso fue lo que rápidamente le permitió configurar un partido casi de la nada, digamos, ¿no? Porque había salido del ejército, no tenía trayectoria política. Y bueno, y ahora está haciendo la navegación para estabilizar un partido, para darle presencia, lo cual también, a su vez, lo incorpora a un gobierno que está iniciando su navegación. ¿Y hay temor porque, bueno, puede generar inestabilidad en la coalición? No podemos estar en los temores, tenemos que estar en las esperanzas. ¿Preocupación o...? Preocupación como no va a haber en el momento en que las figuras políticas como usted analizan a largo plazo. Mire, preocupación sería ingenuo no tenerla. Estamos con un déficit fiscal del 5% del PBI, que sabemos que no es sostenible en el tiempo. Estamos con una seguridad social totalmente financiada, que sabemos que no es sostenible en el tiempo. Estamos con una desocupación del 10% de la masa laboral. Bueno, estamos preocupados todos y conscientes además de que el gobierno no puede salir a prometer lo que no va a poder cumplir. Tiene que estabilizar el país para que renazca, digamos así, el pulso productivo del país. Hemos crecido muy poquito en los últimos 4 años. Del 2014 en adelante, cuando pasó la gran bonanza de los espectaculares precios internacionales de la agropecuaria, no crecimos más. Ese es un hecho. Y hoy tenemos que ver cómo, para poder incluso manejar esas variables económicas, se logra el relanzamiento de la economía. En un panorama regional incierto, un panorama regional muy complejo, porque la Argentina está en una situación económica muy compleja. No veo en el nuevo gobierno expectativas ciertas de un reordenamiento. Ya veremos cómo se mueve. La tradición del kirchnerismo no es la mejor en esa materia, porque hay un aliento populista. Podemos decir que el doctor Fernández es la versión más racional del kirchnerismo. Por eso mismo se enfrentó mucho con Cristina y se separó. Por eso fue una sorpresa muy curiosa la del retorno. Y yo diría una genialidad política, reconozcámoslo, de la doctora Kirchner, buscar a quien había sido su adversario político, pero que era la cara más amable del kirchnerismo, para que fuera el candidato a la presidencia, y ella rescatar su presencia de poder en la vicepresidencia. Fue una jugada arriesgada, pero a la vista está que ella hoy conserva ese poder. Y es una figura muy particular, que uno no sabe hasta qué punto va a pesar. Ayer mismo lo escenificamos claramente en la televisión. El doctor Fernández hizo un esfuerzo de concordia, un esfuerzo de conciliación, un esfuerzo de unidad nacional,
Y luego la vimos a ella hacer un desplante muy despectivo al presidente saliente Macri, ¿no? O sea que era la Cristina confrontativa de siempre, ¿no? Entonces, hoy es una incógnita. Y en cualquier caso, económicamente la Argentina hoy no está bien, que es tan importante para nosotros, no solo por el turismo, sino por muchas cosas. Brasil da la impresión que está empezando a empujar a favor y ahí puede venirnos algo un poco más favorable. Pero estamos ante una situación difícil, el país precisa un reordenamiento, precisa un reequilibrio, sin el cual no va a haber nada. Y eso hay que decirlo con todas las letras, porque no se pueden generar tampoco falsas expectativas de que llegamos y se multiplican los peces y los panes, como la leyenda bíblica. No, no es así, no es así. Hay que reordenar, hay que equilibrar las cuentas del Estado. Hemos oído grandes debates sobre los llamados ajustes o consolidaciones fiscales, como le llamaba el contador Astori, para eludir la palabra, porque estamos como en la Edad Media, el nominalismo, ¿no? Discutimos el sexo de los ángeles, ¿cómo se llama? ¿Ajuste o no ajuste? Bueno, en cualquier caso creo que tenemos que lograr un reequilibrio de las cuentas del Estado, sin el cual a mediano plazo no le podemos generar a la inversión las condiciones de garantía y de expectativa que necesariamente hay que crear. Doctor, hay muchas preocupaciones evidentemente de cara a lo que podrá ser la gestión de este nuevo gobierno. Algunas las planteaba Lorena desde el aspecto político, de cómo funcionaría la coalición, de todos sus integrantes, pero hay otra que yo percibo mucho también y que crece en la medida que hay declaraciones de importantes actores políticos que nos hablan, como hoy Óscar Andrade, nuevamente en una declaración que realiza en una nota, creo que con el diario El País, que puede haber movilización social si se realizan reformas, por ejemplo, de la seguridad social y no se toca a los militares. No quiero ir específicamente al punto de lo que dijo Andrade, porque yo lo uno a declaraciones de Javier Miranda, las declaraciones en su momento de la actual vicepresidenta Lucía Topolansky, en el sentido que muchas voces de personas muy importantes del Frente Amplio hablan de que de alguna manera este gobierno va a estar bajo la lupa y ante cualquier desvío de lo que se considere es incorrecto, digámoslo de una forma más o menos diplomática, inmediatamente se generarán las movilizaciones. Y esto lo quiero unir a lo que usted acaba de hacer como resumen de lo que está aconteciendo en la región, de las inestabilidades de la región, de los problemas que la región tiene. Y le pregunto, ¿cómo ve usted este supuesto control, o como dice por acá, la coalición de izquierda estará en un rol de atención sobre lo que haga el gobierno? Yo lo siento como un respirar en la nuca y lo siento casi como una advertencia a lo que no me guste, movilización social en una región que está bastante convulsionada con el tema social. Muchas de esas declaraciones que usted habla van más allá de la advertencia y se configuran prácticamente una amenaza, ¿no? ¿Verdad? La senadora Topolansky, la vicepresidenta, fue muy expresiva de ese punto de vista. O sea que hay ese clima en mucha gente importante, como bien dice usted del Frente, que aún no ha decantado ni absorbido, digamos, la situación electoral. Y la democracia, como siempre dice mi amigo Felipe González, es una ética de la derrota. Esa es la esencia de la democracia. Que aquel que no gana, asuma que no ganó y que en consecuencia ayude a funcionar el sistema, esperando lo que será una nueva opción. Veo, sí, mucho nerviosismo en muchos dirigentes del Frente que amenazan con eso. Muy bien. Movilizaciones sociales va a haber, sin duda. Algunas ya están, yo diría que son casi inevitables, que son las de la educación. Claro. Porque va a haber cambios en la institucionalidad de la educación. Debe haber cambios. Y eso va a generar movilizaciones sociales respetables. Las movilizaciones sociales son naturales en la vida democrática. Lo malo es cuando esas movilizaciones sociales ofrecen el escenario para que se instale y se monte sobre ella la violencia. Tenemos el caso de Chile, que hubo una protesta contra el gobierno,
que podríamos llamar una protesta pacífica y normal en la vida democrática, y luego allí se instalaron factores de violencia que esos no son legítimos. De modo que aquel que saque a la calle a la gente también tiene que tener mucho cuidado. Todos tenemos responsabilidades. Las tiene el gobierno, las tienen las fuerzas sociales, las tienen las fuerzas empresariales. Todos tenemos responsabilidad. Hoy día, sacar a las calles en un mundo de redes a la gente no deja de ser siempre un riesgo. Lo estamos viendo en todas partes. En todas partes. No solo, fíjese, Chile es paradigmático. Sí. Anteayer en todos los diarios salió, no ya el crecimiento del PBI, no. El índice de desarrollo humano del PNUD, con el cual Naciones Unidas mide no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo de la salud, de la educación, de la vivienda. Primer país de América Latina en desarrollo humano, Chile. Sin embargo, ya lo hemos visto en el nivel de protestas y de violencia que se instaló. Entonces, el tema de las movilizaciones sociales normales, sí, algunas, estoy seguro que las va a haber, vuelvo a decir, las de la educación son casi inevitables porque pensamos distinto realmente a las gremiales. Y no de hoy, las gremiales de la educación son muy conservadoras, no están dispuestas a los cambios necesarios que hay que hacer en la educación para adaptarse al mundo. Estamos en un mundo que no nos va a perdonar, porque no se va a detener ante nosotros para seguir en ese clima de globalización y de competitividad tan fuerte que tenemos. Ayer usted estaba en ADN, estuvimos hablando de ese tema, sí, del cambio profundo de civilización que estamos viviendo, con los modos de producir, con lo que es la riqueza, con las empresas tecnológicas como vanguardia del mundo, vanguardia, ya no están más ni las petroleras, ni los bancos, ni nadie, no, son los Google, Microsoft, Apple, Facebook, las grandes empresas, ¿no? Bueno, ayer mismo había las noticias de lo que es el predominio de Netflix, por ejemplo, en la producción televisiva. Hollywood pasó a la historia, no hay más Hollywood. 15.000 millones de dólares invirtió Netflix en producción. Bueno, entonces en ese mundo la educación tiene que cambiar, tiene que ser más dinámica, más abierta. No esa educación, además, incluso impregnada en la historia, en la visión de la geografía, en la visión de la economía, de una actitud, llamémosle anticapitalista, para decirlo del modo más crudo, sí, digamos, contrario a la economía de mercado, que está veladamente detrás de todo, cuando por el contrario hay que formar los muchachos para esa. Entonces, esas movilizaciones van a estar bienvenidas en la medida en que sean racionales y en que podamos tener puntos de contacto. Ojalá. El diálogo no se va a perder nunca, pero la capacidad de entendimiento en algunos lugares va a estar y en otros no, porque pensamos realmente distinto. Ahora, cuando se habla ya de que no se puede tocar nada, bueno, no, eso no es legítimo. ¿Cómo no se puede tocar nada? ¿Y quién va a reequilibrar el presupuesto? ¿O piensa alguien que se puede salir de un 5% de déficit, que se pueden conseguir 1.500 millones de dólares tocando el violín en la esquina? No. Y que esa no es es el legado que deja este gobierno. Entonces, no es legítimo políticamente que alguien diga, mire, yo dejo este déficit, pero si se le ocurre a usted resolver el déficit, mire que donde usted toque algo, lo fusilo. No, eso no me parece bien. Que pueda haber movilizaciones, sí. Lo que digo es que la responsabilidad la tenemos no solo los que vamos a estar apoyando al gobierno. La van a tener también las organizaciones sociales, sean obreras o sean empresariales. Todos estamos en el mismo barco. Y cuidado con generar los ámbitos detrás de los cuales se instalan los fenómenos de violencia, los radicalismos políticos o los radicalismos sociales, o aún, fíjese, los del delito. Porque he hablado con amigos importantes en Chile que me dicen que en lo que fue la ola de violencia había también un fuerte ingrediente en el narcotráfico, queriendo hackear a los carabineros, debilitar a los carabineros. Por algo asaltaron 170 comisarías. Me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no era la protesta por temas económicos, sociales, era otra cosa. Bueno, entonces, cuidado con deslizarse a esas cosas, cuidado con atizar el fuego. La otra elección va a ser dentro de 5 años. Todavía no ha cambiado el gobierno y este gobierno va a tener
un par de años, por decir algo, para ordenar la casa. Y después veremos cómo logramos darle el impulso necesario y así vendrán luego, dentro de 4 años, las confrontaciones. Pero ya estar hoy con la amenaza, que vayan a hacer oposición es natural y es necesario y es bienvenido. Pero vuelvo a decir, cuidado, porque hay que ser muy responsable a la hora de sacar gente a la plaza. Muy responsable. Doctor, ha sido como siempre un placer tenerlo. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Muchas gracias. El doctor Julio María Sanguinetti en la mañana de Arriba Gente.